Bienvenido a nuestro servicio en Casa de Oración a las Naciones con la pastora Yolanda Pérez. Hoy en esta tarde quiero compartir contigo, sé que es el Día del Padre, probablemente a lo mejor se esperaba algo alusivo a lo que es el Día del Padre, pero quiero hablar en particular lo que es la familia. Y obviamente hay un líder en la familia, te guste o no te guste, bíblicamente así es y es el Padre. Entonces, tú eres un líder, lo quieras o no lo quieras admitir, porque así es como la palabra nos enseña. Y yo quisiera que tú reflexionaras un poquito y déjame darte algunas estadísticas. Tan solo en la ciudad donde nosotros vivimos, no sé si tú te has dado cuenta, el crimen ha incrementado en gran manera. Hay 59 crímenes violentos por cada 1000 habitantes. Estamos hablando tan solo aquí en Minneapolis y su zona metropolitana, somos cerca de 3 millones de habitantes. El número de crímenes que existen en la ciudad. Hay más o menos, en el 2021, había 20.3 policías por cada 10,000 habitantes. Había en la ciudad de St. Paul 20.6 policías por cada 10,000 habitantes. Hoy, en la actualidad, existen 8 policías por cada 10,000 habitantes. No por tanto estamos como estamos. Y si tú lees las estadísticas en crímenes, en asesinatos, casi a esta mitad del año en lo que vamos, casi ya igualamos la cifra del año pasado. Entonces todo va incrementando. ¿Por qué te digo esto? Porque quiero hacerte una pregunta. ¿Qué vamos a hacer tú y yo como iglesia, como familia, como cristianos, para ser parte de la solución y no ser parte del problema? Y también que nosotros encontremos la raíz del problema y sepamos a qué se debe este incremento, ¿sí? Y cómo nosotros lo solucionamos. Generalmente nosotros, los seres humanos, los ciudadanos, generalmente en el mundo entero, no puedo decir todos, pero la gran mayoría, nosotros pensamos de arriba hacia abajo. Buscamos en soluciones. Hay un problema, buscamos una solución. Generalmente nosotros decimos, si ponemos al presidente correcto, si ponemos al senador, al legislador correcto, especialmente en este tiempo de elecciones que vienen en noviembre, decimos, si los ponemos a ellos, entonces ellos van a cambiar y todo va a venir de abajo, de arriba, hacia abajo. Ellos nos van a ayudar, ellos van a hacer que el crimen pare, ellos van a hacer que todo esto sea algo diferente. Si el problema fuera el político, yo creo que Dios hubiese mandado a un político. Los problemas que tenemos en la educación y todo lo que hoy se escucha, nosotros decimos, bueno, hay que poner a un secretario de la educación que sepa y que nos ayude para que nuestros hijos aprendan a leer, a escribir, etc. Y nosotros buscamos soluciones. Y hay veces nosotros caemos en la manera de pensar, como la gran mayoría de la gente, que pensamos de arriba hacia abajo. Pero Dios no piensa de arriba hacia abajo. Dios piensa de abajo hacia arriba. Y cuando Dios piensa, Dios nos da el secreto en cómo tú y yo podemos ser parte de la solución y no parte del problema. Déjame decirte, si yo le fuera a poner un título a este sermón, yo le pondría a la manera de Dios. Que nosotros hagamos las cosas no a nuestra manera, sino hacer las cosas a la manera de Dios. Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice algo muy claro y es en donde yo te puedo mostrar que Dios piensa de abajo hacia arriba en lugar de arriba hacia abajo. Dice, instruye ¿a quién? Al niño en su carrera. Y cuando éste fuere viejo, hay una promesa, no se apartará. Mira lo que está diciendo la palabra, instruye al niño, ¿sí? En otras palabras, no nada más le enseñes, dice instruye. La palabra instruir requiere dos cosas muy importantes, que tú le enseñes
y que tú le modeles. No nada más se trata de enseñar, no nada más se trata de que tú le digas lo que tiene que hacer, sino que tú también con tu ejemplo le puedas instruir y le puedas modelar lo que tú realmente quieres que haga. Y dice, instruye al niño en su carrera. Qué importante es que nosotros los agarremos a una edad muy temprana. El 90% de lo que tu hijo va a aprender en la vida, lo aprende de que nace a los 12 años. Todo lo demás es el 10%. Pero lo más importante lo va a aprender ahí, lo va a aprender en casa. A lo mejor usted dirá, bueno, ¿y qué conmigo? Ya apenas empiezo a conocer a Dios. Déjame decirte que cuando tú empieces a conocer a Dios, es el mejor tiempo. Dice, la Biblia te compara con una nueva criatura, la Biblia te compara con un bebé. Y es por eso que es importante que nosotros como líderes espirituales tomemos un tiempo en enseñarte la palabra de Dios, en discipularte. ¿Sabes por qué? Porque eres un niño que necesita ese alimento espiritual, esa leche no adulterada. ¿Qué pasa si nosotros como líderes no les enseñamos? En 2, 3 años te vuelves bien mañoso. Y dices, no, esto no me conviene, esto no me gusta, esto sí, que Dios me bendiga, esto sí, que Dios me proteja, esto sí, que Dios me ayude. Pero cuando no enseñamos que tienes que orar, que tienes que leer la Biblia, que tienes que diezmar, te vuelves mañoso. Ya después simplemente lo haces cuando tú quieres y cuando no quieres. Es por eso que dice, instruye ¿a quién? Al niño. ¿En dónde? En su carrera. En otras palabras, ponlo en el propósito de vida, ponlo en el propósito de Dios y te da una promesa. Dice, y cuando éste fuere viejo, dice, no se apartará de ti. En otras palabras, vas a permanecer fiel y leal a ese Dios. Pero qué importante es la instrucción. Ahora, yo te quiero hablar acerca del cómo Dios nos dice que nosotros tenemos que hacer esto. Cuando yo soy mexicano, por ahí si digo alguna palabra que no está en tu vocabulario o es a lo mejor ofensiva, mil disculpas. Pero cuando yo crecí, obviamente no de estatura, sino en edad, se nota, ¿no? Cuando yo crecí en México, a mí me tocó estar en unas clases que daban de civismo. A mí me enseñaron a que si en el camión se sube una mujer y yo estoy sentado, yo me levanto y ella se sienta. Si yo voy caminando en la calle, yo le doy la parte de la pared a la dama y yo me voy a la orilla. Si paso a un lado de una dama, me enseñaron a poner la mano a un lado para ser caballeroso, ayudar. Te enseñan muchas cosas civiles, muchas cosas que un ciudadano debería de estar haciendo, que generalmente te las enfatizan en casa, te las enseñan desde casa. Qué importante es que tú y yo podamos volver a ese tiempo en donde nosotros enfaticemos, que les enseñemos a nuestros hijos algo tan simple como decir buenos días. Hoy en día, diría mi papá, se levantan como burros sin mecate, ¡pum! Nada más por ahí andan, por ahí se van, y no hay esas enseñanzas hoy en día. Tenemos que volver, ¿sí?, al cómo Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Tenemos que volver a enseñar principios, valores y moral. Qué importante es. Y mira, un principio es una ley fundamental y los principios son eternos y tienen la cualidad de no cambiar. En otras palabras, si tú lees los 10 mandamientos, son principios básicos que nosotros deberíamos de estar aprendiendo y enseñando. La Biblia te dice, no robarás. ¿Era malo no robar en el Antiguo Testamento? ¿Era malo no robar en el Nuevo Testamento? Y sigue siendo malo el robar hoy en día. Es un principio, no cambia. Y seguirá siendo malo el robar. Está en la Biblia, no hurtarás, no robarás. Sencillo, son principios, no cambian. Los valores, sí, son buenos, pero son un conjunto de normas que se transmiten de generación en generación. Los valores son importantes, pero los valores cambian. Si tú fueras a mi casa, yo tengo una caja que si yo muriera y tú vas y dices, vayan y chequen a ver qué hay que tirar de aquí del pastor Héctor que ya no sirve. Tú vas a encontrar una caja que para ti no tiene ningún valor.
Vas a encontrar manos grabadas chiquitas, vas a encontrar dibujos que no tienen ningún sentido, pero que yo colecciono de ambas de mis hijas desde que empezaron a agarrar una pluma y hacían un dibujo y me lo traían. Todos esos yo los colecté, yo los tengo ahí. Para mí es un tesoro, para ti probablemente es basura. Pero los valores cambian, hay valores cuánticos, hay valores sentimentales. Eso para mí tiene un valor sentimental, para ti a lo mejor eso no vale nada. Pero los valores cambian, pero tenemos que enseñarles también a nuestros hijos acerca de estos valores. Hay cosas que probablemente tú no valoras y que otros valoran. Hay cosas que probablemente para unos son importantes y para ti y para otros no. Es por eso que tenemos que enseñar principios, pero también es necesario que nosotros sea importante que enseñemos valores y enseñemos la moral. La moral se define como un conjunto de valores que en definitiva dictaminan la conducta del individuo. En otras palabras, el principio actúa desde dentro hacia afuera. El valor actúa de afuera hacia adentro, ¿sí? Trae una presión hacia lo interior, pero desde lo exterior. El valor tiene una base social, mientras que el principio es algo interno desde tu voluntad y desde tu conciencia. Hay personas que tú les puedes decir, la reunión empieza a las 12 y llegan 12:10, 12:15, 12:30 y ya algunos pues ya nada más llegan al amén, ¿verdad? O si es posible después del diezmo ya llegamos ahí aterrizando. Y depende si tú valoras la puntualidad o no. Mi papá era un hombre que le encantaba la puntualidad, pero también era alguien que probablemente llegaba muy temprano. Alguna vez yo le tuve que decir a mi padre, papá, el llegar temprano también es ser impuntual, porque si te dijeron a la 1, 5 minutos antes puedes llegar, pero no puedes llegar a las 11, porque si llegas a las 11 incomodas a la gente. A lo mejor todavía no están listos, a lo mejor todavía están limpiando, a lo mejor todavía están poniendo algunas cosas, quizá apenas se van a bañar. Entonces, depende de lo que tú valores, si valoras la puntualidad, si valoras ciertas cosas. Estamos nosotros viviendo un tiempo increíblemente que está cambiando, que nos hace trabajar más en la razón y en la lógica, más que en lo que la palabra de Dios nos habla. Estamos viviendo un tiempo que quiere cambiar el rol del matrimonio, que quiere cambiar el rol de lo que es el rol del hombre o el rol de la mujer. Vivimos en tiempos que nos hacen pensar completamente diferente. El matrimonio, eso es anticuado. ¿Sabías que la Biblia empieza con un matrimonio? El Nuevo Testamento empieza con un matrimonio. La Biblia termina con un matrimonio, las bodas del Cordero. El matrimonio es importante, pero hoy en día nos quieren hacer saber que está pasando de moda. A lo bueno le llaman malo y a lo malo se le llama bueno. Y es importante que nosotros entendamos que tenemos nosotros que volver a esos principios y volver a enseñar este tipo de cosas. Nosotros tenemos un problema muy grande. Si usted se fuera a mover a un departamento nuevo y a una casa nueva que usted compre o rente o lo que sea, ¿qué es lo primero que usted coloca que determina dónde va a poner todo lo demás? ¿Perdón? ¿La sala? ¿La sala? Yo le aseguro que lo primero que usted coloca es la tele. A ver, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Aquí. Entonces aquí va la tele, aquí va todo lo demás. ¿Sabe que nosotros estamos tan influenciados por la tele? El promedio de ver televisión en los Estados Unidos son de 3 horas diarias, incluyendo lo que ve usted de tele, lo que ve usted en el internet y lo que ve usted en el teléfono. ¿Sabía usted que usted ve 121 veces su teléfono? ¿Usted lo checa durante el día? Empieza usted a contar mañana tempranito. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se levanta? Sí. No, es que andamos checando el weather, hermano. Luego el Face, ¿verdad? Pero bueno, la tele son semillas, nosotros somos tierra.
y tarde o temprano vamos a ser el producto de lo que vemos y de lo que escuchamos. Entonces es importante que nosotros tengamos mucho cuidado. Pero déjeme decirle cómo podemos hacer las cosas a la manera de Dios. Quiero que vaya usted conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 16 al 21. La palabra Deuteronomio quiere decir repetición, ¿sí? Hay otras definiciones, pero el corazón de la palabra quiere decir repetición. Y Dios le da a Moisés esta ley. Prácticamente es un resumen de lo que es Levítico y de lo que es el libro de Números. Se vuelve a repetir y se lo vuelve a repetir al pueblo porque están a punto de entrar a Canaán, y en Canaán necesitaban ellos volver a recordarles lo que es la ley de Dios. El libro de Deuteronomio te lo puedo resumir en 4 palabras. Obedeces, Dios te bendice. Amén. Desobedeces, Dios te maldice. Eso es todo el libro de Deuteronomio. Te habla de la obediencia y de la bendición. Te habla de la desobediencia y te habla de la maldición que puede venir a tu vida. Entonces Dios les recuerda, antes de entrar una vez más a esa tierra, o por primera vez a esa tierra, después de más de 600 años de promesa, entran a Canaán, pero antes de entrar les repite la ley. ¿Por qué era importante? Porque iban a entrar a una tierra que estaba gobernada por otros dioses, con costumbres completamente diferentes a las que ellos practican. Y es por eso que es importante que nosotros veamos esto y cómo es que Dios nos instruye y nos enseña a hacer las cosas a la manera de Dios. Te voy a explicar el cómo hoy, y probablemente en alguna otra oportunidad pueda yo explicarte el qué. Deuteronomio 11, 16 al 21, mira lo que dice: cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes, y cerrará los cielos para que no llueva, el suelo no dará su fruto, y pronto ustedes desaparecerán de la buena tierra que les da el Señor. Versículo 18: grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Enséñenlas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. Mire cómo empieza ese versículo 16, y empieza diciendo: cuidado. ¿Sabes que Dios hoy a ti y a mí nos sigue diciendo cuidado, cuidado? Yo me recuerdo cuando mi hija, hoy ya está en la universidad, pero cuando empezaba en la universidad ella y empezaba simplemente ya a vivir una vida independiente ella, siempre había esa parte de papá que tenía que advertirle y tenía que decirle: cuidado, ten cuidado porque se van a acercar a ti. Ten cuidado porque se van a acercar hombres a ti y se van a acercar de esta manera. Ten cuidado porque probablemente puedas experimentar eso. Ten cuidado porque no faltará alguien que te pueda acercar y te pueda ofrecer una bebida. Ten cuidado que te van a invitar a estos ciertos lugares. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Como todo padre le puede decir a su hijo, hoy todavía Dios te dice a ti que eres su hijo, ten cuidado. ¿Por qué? Porque es importante. Y no nada más se queda ahí. Dice: no te dejes seducir. No te dejes seducir. ¿Se acuerda usted cuando era joven y bello? Y era galán, hoy es galón. No se bañaba, pero ese día se bañó. Que la vio y la quiso conquistar. Se puso sus mejores ropas, se perfumó. Cada tercer día se lava la boca, pero ahora se la lavaba todos los días, que la quería ver todo el tiempo. Imagínense, ¿no? Usted tiene la mejor versión de usted, ¿sí? Porque usted quiere enamorar. Seducir es enamorar. Pero ¿sabe que Satanás todavía sigue seduciendo, ¿sí?
Y en este caso quiere seducir a los hijos de Dios, pero no se pone su mejor traje, no se perfuma con el mejor perfume. Satanás te seduce, pero te seduce en tus debilidades. Si a ti te gusta el dinero, va a tratar de seducirte por esa área. Va a tratar de decir, mira, te pagan triple el domingo, vete a trabajar, no vayas a la iglesia. Y tú dices, pastora, no voy a poder venir el domingo. Usted sabe, venimos a Estados Unidos y venimos a trabajar. Y hay trabajo, pastora, tengo que ir a trabajar. Así mi diezmo va a ser más grande, pastora. Sí, es que necesito el dinero. La pandemia nos afectó. Tú eres seducido en las áreas que tú eres débil. Sea el sexo opuesto también, sean las finanzas, sea cualquier otra área. Satanás no te seduce por una parte bonita. Satanás te va a seducir por la área en la cual tú eres débil. Y es por eso que Dios nos dice, no se dejen seducir, ¿sí? Tú puedes identificar, ¿sí?, a algo que te está perturbando, porque probablemente pueda ser algo por lo cual te pueden seducir. Y dice, no se descarríen. En otras palabras, no te desvíes, permanece en el camino de Dios. Y le dice, no nada más eso, dice, ni adoren a otros dioses, ni se inclinen a ellos. Probablemente tú dirás, yo ya soy cristiano de mucho tiempo, yo ya esas cosas, nada. Déjame decirte que cualquier cosa que tú hagas que te obtenga el primer lugar antes que Dios, ese es tu Dios. Para algunos su Dios es el trabajo, para algunos su Dios es su negocio, para algunos su Dios son otras cosas. Pero cualquier cosa que ocupe en tu vida el primer lugar que no sea Dios, ese es tu Dios. Y es por eso que la palabra todavía es viva y eficaz y te dice, no te inclines a otros dioses. Qué importante es que nosotros hagamos las cosas a la manera de Dios. Y Dios nos trae este tipo de advertencias que nos pueden ayudar hoy en día a poder volver a hacer las cosas no a mi manera como lo he estado haciendo, sino a la manera de Dios. Y Dios nos hace unas advertencias, pero también nos dice las cosas que debemos de hacer. 3 cosas importantes quiero compartir en los próximos 10-15 minutos contigo. 5 minutos para cada cosa. 3 cosas importantes. Número 1, si tú quieres hacer las cosas a la manera de Dios, esta es la manera como Dios te enseña. La primera manera es enfócate en la palabra. Versículo 18, dice, grábense estas palabras en el corazón y en la mente, átenlas en sus manos como un signo y llévenlas en su frente como una marca. Dice la palabra, grábenselas estas palabras, enfócate en la palabra. Qué importante es que tú te enfoques en la palabra. No nada más que tú escuches la palabra, sino que te enfoques en la palabra. Enfocarte en la palabra, grabarte la palabra, es aprender a atesorar la palabra. No se trata nada más de leer, no se trata nada más de leer por leer. Se trata de que tú atesores lo que tú estás leyendo con respecto a Dios. Si tu enfoque no es la palabra, hoy te digo algo, que hoy cambies y que te puedas enfocar en la palabra. Hay una organización que se llama Regresando a la Biblia. Esta organización sacó unos datos, unas estadísticas, y dice que las personas que leen la Biblia 3 veces o menos a la semana, que generalmente no se ve ni una diferencia entre la gente que no conoce de Cristo y la gente que conoce de Cristo. Eso me impresionó. Lo bueno es que aquí la leen 7 días a la semana. Pero dice esas estadísticas que si usted lee la Biblia 4 veces o más, usted tiene la posibilidad, ¿sí?, 400% de poder aprender a memorizar la Biblia en su diario leer. Tiene 60% menos de posibilidades de ver pornografía de aquel que no lee. Y tiene 30% menos de posibilidades de nunca experimentar sentirse solo que lo que la gran mayoría de la gente hace. Fíjese todos los beneficios de leer la Biblia. Y yo le estoy presentando 3, pero hay muchísimos más. Entonces, si tu enfoque no ha sido la Biblia, ¿sí?, enfócate en la palabra.
¿Sabías tú que 20 millones de Biblias se venden año con año? Pero es triste encontrarnos que solamente, ¿sí?, un 41% la lee frecuentemente y un 59% definitivamente no la lee, pero tienen una Biblia en casa. ¿Sabías tú que 5 de cada 10 cristianos no te saben decir los 10 mandamientos? Hazte tú un examen al final del servicio. Mandamiento número 1, 2, 3. Y a ver si te lo sabes los 10. Las estadísticas dicen que 5 de cada 10. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. Esos no. Sí. Son las estadísticas. No soy yo. Haz de la palabra tu enfoque. ¿Sí? Enfócate en la palabra. Y cuando te enfocas en la palabra, sé congruente. Fíjate lo que dice este versículo. El versículo dice: grábatelas en el corazón. ¿Y en dónde? Y en la mente. El judío, estas palabras las tomó literalmente. De tal manera que si tú ves a un judío, ellos tienen una cinta aquí de cuero con una cajita de cuero y adentro ponen 4 versículos del Torah y los van cambiando. A esa cajita se les llama filacterias, ¿sí? Y ellos simplemente toman ese versículo literal, incluso también se las ponen en el brazo, de tal manera que ellos así la andan trayendo todo el día. Son gente que radicalmente tomaron esta palabra y la ponen en práctica en su vida de esa manera. Déjame decirte, no somos judíos, somos mexicanos, colombianos, centroamericanos, pero nosotros debemos de atesorar la palabra y grabarla en nuestra mente. Pero también te dice que las pongas en tu mano como un signo. ¿Qué quiere decir eso? En tu mente, que lo que tú crees en tu mano sea lo mismo que tú practiques. Sé congruente con lo que crees y con lo que vives. Sé congruente con lo que crees y con lo que practicas. Sé congruente. Me ha tocado ver en algunas ocasiones, ver a hombres, en este caso hombres, me tocó ver mayores diciéndole a su hijo, a su sobrino, a los niños pequeños, bien tomados ellos, diciéndoles: cuando seas grande, no tomes, esto es malo, y él dale y dale y dale, ¿verdad? No tiene sentido. Das el consejo, pero no lo vives. Sé congruente. Cuando tú le digas algo a tus hijos, asegúrate que lo estás viviendo. Es por eso que nos habla de grabarla en nuestro corazón y de nuestra mente y llevarlas en la mano como un signo. Sé congruente entre lo que piensas y lo que haces. Número 2, dice, la segunda manera: habla acerca de la palabra. Versículo 19: enséñaselas a tus hijos y repíteselas cuando estén en casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Qué importante es que nosotros enseñemos a nuestros hijos principios, valores, moral, la palabra de Dios, que seamos personas que estemos enseñando. A lo mejor la gente te puede criticar, te puede juzgar y te pueden decir que eres religioso. Sí, pero qué importante es la palabra, porque la palabra hace la diferencia en nuestras vidas. Enseñar la palabra a nuestros hijos, y qué mejor que sea enseñada de papá y de mamá, ¿sí? Yo entiendo que necesitamos experimentar la presencia de Dios. Yo entiendo que necesitamos experimentar milagros y maravillas de parte de Dios, y los hay y son buenos. Pero qué importante no nada más es tener un corazón motivado y una mente ignorante. Necesitamos nosotros conocer la palabra de Dios. Si tú no te has enfocado en la palabra, enfócate en la palabra y aprende a poder enseñar la palabra. Hay veces nosotros somos argumentativos y hay veces opinamos. Es un tiempo en el cual nosotros podamos también enseñarles a nuestros hijos en este mundo tan difícil. Hay veces la gente dice: es que tú crees así, pero yo creo de una manera diferente. No es lo que tú crees ni lo que yo creo, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo hoy le digo a los jóvenes, hay jóvenes que hay veces tienen muchas preguntas y muchas dudas. Le digo: ¿de dónde sacaste ese tipo de creencia?
Si tú ves 7, 8, 10 videos que te hablan de esto, yo te animo a que veas el mismo número de videos que te hablen lo contrario. Cuando tú ves 7 videos que hablan a favor y 7 videos que hablan en contra, entonces puedes tú juzgar y entonces puedes tomar una decisión. Pero necesitamos nosotros enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Que nosotros hagamos hombres y mujeres que puedan conocer la palabra de Dios y que puedan ellos ser personas que conozcan y que puedan basar su vida y sus decisiones en la palabra de Dios. ¿Sabes? Satanás es experto en hacernos romper la comunicación con nuestros hijos. Hombres, te hablo a ti porque me identifico plenamente contigo. Cuando nos enojamos, ¿qué tendemos a hacer? ¿Qué nos dice la esposa? ¿Estás enojado? No me digas nada, no me hables, no, déjame. Y te sales y azotas la puerta para que se dé cuenta. Ya se dio cuenta, pero para que se dé más cuenta de que estás enojado. ¿Qué es lo que Satanás hace? Rompe la comunicación. Si se rompe la comunicación, no hay nada que se pueda enseñar. No hay nada que se pueda aprender. Se rompe la comunicación con nuestros hijos, se rompe la comunicación con nuestra familia. Y punto número 3, el cómo hacer las cosas a la manera de Dios. Enfócate en la palabra, enseña la palabra. Y número 3, decora con la palabra. Amén. Versículo 20 dice: escríbelas en los postes de su casa y en los portones de sus ciudades. A mí me tocó visitar el país de Israel y es interesante cómo tú te puedes dar cuenta dónde vive un judío y dónde no. Y si el dueño del hotel es judío o no es judío. Generalmente en el hotel, a la entrada del hotel y en todos los cuartos, hay una laminita que puede ser de metal o puede ser de porcelana, en la cual tiene algo en hebreo, no sé qué diga, y adentro tiene 4 versículos del Torah. Eso se llama mesusa. Y eso, el judío, antes de salir, la besa y sale. Y antes de entrar, la besa y entra. Lo ponen en las entradas de las ciudades, en los postes de sus casas, en los postes de los cuartos de hotel, en todo lugar. Ellos tomaron esa palabra literal y así es como ellos decoran el lugar, porque lo tomaron de este versículo. Qué importante es que nosotros decoremos nuestro hogar con la palabra. Si tú tienes un billete de $1, ¿verdad que dice "In God we trust"? Esta nación supo esto y es por eso que en sus finanzas pusieron ese tipo de versículos. Si tú visitas, yo ando en una búsqueda, viajando con mi esposa tratando de visitar los 50 capitolios de los Estados Unidos. Creo que llevamos como 22, todavía nos faltan muchos, pero no hemos visitado un capitolio que no tenga un versículo bíblico en él. No pasará mucho tiempo en que tratarán ya de quitarlos y borrarlos y poner otras cosas, pero todavía, tú puedes ir al Capitolio aquí, te invito a que vayas al de Saint Paul y te vas a encontrar todavía muchos versículos bíblicos ahí. ¿Por qué? Porque ellos tomaron literal esta palabra y decoraron para que la gente supiera y recordaran que hay un Dios. A lo mejor tú estás diciendo: oiga, pastor, entonces tengo que quitar el póster de la banda El Recodo. Sí. Tengo que quitar Arjona. Sí. Y ya no voy a poder escuchar a Luis Virrey. No, escucha música cristiana. Pon un versículo bíblico, compra un cuadro y que diga: Jehová es mi pastor y nada me faltará, este hogar es bendecido, Dios mandará a sus ángeles que acampen alrededor de mí. Decora tu casa con la palabra de Dios, algo que te recuerde, ¿sí?, que Dios está presente en ese lugar. Lo necesitamos nosotros hacer estas cosas. Cuando nosotros hacemos todo esto,
La Biblia nos dice, así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. ¿Cuál es el resultado? Bendición. Bendición. Fíjate lo que tienes en casa. Fíjatelo en la manera en cómo tú estás decorando tu hogar. Yo no estoy aquí para decirte pon tal cuadro, pon el otro, pero lo que sí estoy aquí es para sugerirte que en medio de toda esa decoración, que haya algo que identifique tu hogar, que este hogar es cristiano, que este hogar le pertenece a Dios, que este hogar es un hogar en el cual reina y mora la presencia de Dios. Yo te invito a que volvamos a hacer las cosas a la manera de Dios. Vivimos tiempos muy difíciles. Nuestros hijos les esperan tiempos más difíciles. Y hoy, más que nada, necesitamos que el rol de papá y mamá vuelvan a hacer las cosas a la manera de Dios. No te enfoques de arriba hacia abajo, enfócate de abajo hacia arriba. Todo empieza en tu hogar. Y de tu hogar se extiende al vecino, se extiende al barrio, se extiende a tu ciudad y se extiende a tu estado y puede cambiar una nación. Se necesita una generación para destruir un país, pero se necesita una generación para poderlo cambiar. Es por eso que la agenda de izquierda en este país está tratando de enseñarles a nuestros hijos desde el kinder y confundirlos en una manera que no es bíblica y que no es de Dios, y que nosotros necesitamos en nuestras casas reforzarles quiénes son ellos, porque todo lo que se necesita es una generación para destruir. No lo digo por aludir, por ser un aludador, pero a mí me impresiona cómo Colombia en el tiempo de Escobar cómo era y cómo es Colombia hoy en día. No es la mejor nación, pero han cambiado mucho, han superado mucho. Lo mismo en Perú. Mi país, México, está hundido en el crimen, como hace mucho tiempo Colombia lo estuvo, pero se lleva una generación y se puede lograr cuando hacemos las cosas a la manera de Dios. Gracias por estar con nosotros. Recuerda que eres parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos mensajes de Casa de Oración a las Naciones.